Hola a todos, hoy vamos a hablar de la línea del tiempo, del conflicto armado entre Israel y Palestina, un resumen que se realiza del podcast de Diana Uribe y se titula, en este caso, Desplazados entre el odio y la identidad. La historia del conflicto entre Israel y Palestina refleja una lucha constante entre la esperanza y la desolación. Esta enfermedad geopolítica, como lo menciona Diane Uribe, lleva 10, 20 o 30 años que no genera cambios sustanciales y las raíces se remontan a la disolución del Imperio Turco Otomano, el cual durante siglos controló territorios de gran diversidad étnica, cultural y religiosa, abarcando territorios desde Anatolia, ubicada en la península de Asia Occidental o conocida antiguamente como Asia Menor, y actualmente corresponde parte al territorio de Turquía. Anatolia fue el corazón del Imperio hitita, también del Imperio bizantino y por último del Imperio turco otomano hasta el norte de África. A raíz de la problemática que estamos viviendo actualmente con estos dos países, vamos a conocer un poquito más sobre el Imperio Turco Otomano. Este nació en 1299, siendo una de las potencias del mundo, con una extensión por los tres continentes como se mencionó. Entre ellos está Medio Oriente, donde estaba Siria, Irak y Palestina. En el norte de África, Egipto, Libia, Túnez y Argelia. Y Europa del Este y los Balcanes. Entre el siglo XV y siglo XVI, recordemos que el siglo XV inicia desde 1401 y termina en 1500, hace muchos años, em, y en el siglo XVI, que empieza desde el 501 y termina en 1600, fue una potencia militar, cultural y de comercio, ya que tenía una cantidad de países que gobernaba. Pero en el siglo XIX comenzó a debilitarse y se ganó el apodo en toda Europa del hombre enfermo de Europa. Esa fractura del gran imperio turco-otomano se dio por la corrupción administrativa, pérdida de los territorios, atraso económico y militar y el nacionalismo interno. Este nacionalismo interno quiere decir que los pueblos árabes, armenios, griegos y kurdos buscaban esa anhelada independencia. Mientras el gran imperio turco otomano se debilita, se fractura, obviamente por cómo administrativamente se estaba llevando, al otro lado empieza el pilar, el gran pilar de la Primera Guerra Mundial, que es la Guerra Franco-Prusiana. Recordemos que la Primera Guerra Mundial empieza en 1914 y 1918. Entonces vamos a adentrarnos un poquito a este suceso histórico de la Primera Guerra Mundial y cómo afecta internamente al Imperio Turco Otomano, que lastimosamente desaparece. Cuando sucede todo este acontecimiento, el imperio se alía con Alemania y Austria eh, en esta decisión. Decisión, gran decisión que lo lleva a perder la guerra y a desaparecer. Entonces, mientras el imperio turco otomano estaba en alianza con Alemania y Austria, los otros países como Inglaterra y Francia, al ver las problemáticas internas del imperio, como el nacionalismo que se mencionaba, empiezan a meterse, a hacer promesas, a jurar territorios, tanto para los árabes como para los israelitas. Y lastimosamente los israelitas venían de otro desplazamiento del imperio romano, donde fueron perseguidos por no ser cristianos. Entonces Inglaterra y Francia, muy queridos, se puede decir así, empezaron a persuadir a Israel y empezaron a hacer una promesa.
esa promesa que nunca podría llegar, porque también como hablaban con Israel, hablaban con Palestina y prometían el territorio de Palestina en el territorio otomano, que aún todavía les pertenecía. Y Francia e Inglaterra en 1916, ellos dos se sentaron, como uno se sienta con un amigo a tomarse un té, y hacen un acuerdo que nadie más sabía, donde ese acuerdo se llama Sykes-Picot, que el acuerdo trata en que Francia e Inglaterra ya se habían repartido los territorios de los otomanos, aún sabiendo que no se sabía cuál iba a ser el final de esa guerra. Pues sabemos ya hoy en día que el imperio desaparece, pero en ese conflicto todavía no había un ganador, apenas estaba iniciando, entonces ya se habían repartido esas tierras y ese fue el gran error, porque fue una promesa que le hicieron a ambos pueblos donde no podían cumplir. Entonces, en 1917, tras esa promesa, pues que estos dos países hicieron así deportivamente, empieza la gran ola de judíos. La gran ola de judíos que van llegando poco al territorio de Palestina, buscando pues esa promesa irrealista de un hogar nacional judío. Empiezan a ocupar, a comprar viviendas en el territorio palestino y los palestinos empiezan como a sentirse un poquito invadidos, porque igual Inglaterra y Francia les había prometido esa independencia también a los países árabes. Entonces los judíos desconocían de pronto de eso. Y Palestina es la tierra donde vivían no solamente los árabes, vivían musulmanes y los cristianos. Y habían pequeñas comunidades judías, que vivían años en el territorio. Entonces no vieron como ese movimiento tan agresivo en el siglo XIX, y empieza a surgir el movimiento sionista, que busca el retorno del pueblo judío a la tierra prometida, que es un movimiento que hace pues los judíos ante pues buscar como esa tierra, esa identidad, pero igual Palestina siente ese temor de ser desplazados de su propio territorio. Entonces, tras la derrota de 1918, se creó un tratado en 1920, el Tratado de Seuretz, que impuso la partición del imperio, donde Palestina, Irak y Transjordania quedarían bajo el mandato británico. Pero, ¿qué sucede? Los árabes se sentían traicionados, una gran traición de Inglaterra, ya que les había prometido la independencia, pero ya los judíos tenían sus asentamientos en tierras palestinas. Esto entre 1920 y 1930 creó un conflicto interno entre estos dos pueblos que buscaban esa identidad, pero que ya vivían con el odio y tenían miedo de seguir siendo desplazados. Viviendo pues esta situación Palestina e Israel en un territorio con una falsa promesa, eh, ese conflicto empieza a nacer, pero en 1933 a 1939 llega el Holocausto, suceso que sigue marcando esa herida a los judíos de no tener ese territorio. Entonces, recordemos que los judíos han sido un pueblo que lo han desplazado. En el año an- después de Cristo, desde la destrucción del templo de Jerusalén en Roma,
porque los romanos también lo sacaron de Europa por, por no ser cristianos, han sufrido como esa falta de identidad. Y llega este suceso en 1933, donde Hitler toma el poder y, y empieza ese exterminio porque empieza a prohibirles, empieza a prohibirles a los judíos pertenecer a su territorio, pues empiezan a aprobar leyes que los excluían de cargos públicos, de estar en la universidad y ser profesionales. En 1935 se crea la ley de Nuremberg, donde les quitan la ciudadanía alemana y les prohíben los matrimonios entre judíos y no judíos. Y aparte de eso, en 1938 ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, un prógromo donde sinagogas fueron incendiadas, negocios destruidos y miles de judíos arrestados. Entonces, para colmo de males, llega la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y 1941, donde empiezan las deportaciones y guetos. En septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, donde vivían más de 3.000 millones de judíos, y los nazis comenzaron a encerrar a los judíos en guetos, en Varsovia, Lvov, Cracovia, y aislándolos en condiciones inhumanas. Entonces, esta comunidad, este pueblo, lo que ha cargado desde años después de Cristo ha sido dolor y odio. Y ahí, en, empezando la Segunda Guerra Mundial en 1939, empieza el Holocausto en su fase inicial. Empieza el hambre, las enfermedades, los fusilamientos masivos a manos pues de los escuadrones de muerte de los nazis. Y en 1941 empieza la solución final, el exterminio. El punto de quiebre fue en junio de 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, y detrás del ejército alemán ejecutaban las comunidades judías enteras en masacres, como la masacre en Babi Yar, donde asesinaron a más de 33.000 judíos en 2 días. Y esta solución, esta solución final, sigue teniendo ese temor de este pueblo cansado, de este pueblo sin promesa, de este pueblo sin identidad y de este pueblo con odio. En enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, los nazis formalizaron la solución final, el plan para exterminar a todos los judíos de Europa. Construyeron campos de exterminio donde se usaron cámaras de gas y crematorios. Entonces, en 1945 fue la derrota nazi, un alivio para este pueblo, pues ya no se sentían amenazados, pero todavía seguían sin un hogar, sin un territorio, sin una identidad. Y hubieron muchas víctimas, millones de personas, como hombres, niños y mujeres, y otros también, como los gitanos, los discapacitados, los homosexuales, los opositores políticos y prisioneros de guerras soviéticos. Pero fue desgarrador ese suceso para ellos, pues marcó más o abrió más la herida que
vivían este pueblo. Entonces, al final la Segunda Guerra Mundial en 1945, muchos supervivientes judíos desplazados buscan refugio. Muchos van a Palestina. Y en 1947 empieza el plan de partición de la ONU. Palestina dividida en un estado judío y otro árabe. Obviamente rechazado por los países árabes, pero empieza la ONU como a ver esa necesidad de buscarle ese hogar a los israelitas. Y en 1948 la ONU reconoce el Estado de Israel. Inmediatamente cuando sucede eso, estalla la primera guerra árabe e israelí. Los palestinos llaman a este hecho la catástrofe. Pues recordemos el movimiento sionista que busca la tierra prometida, esta tierra prometida que los judíos necesitaban. Y este movimiento empieza a presionar internacionalmente a todos esos países que ven esa necesidad de restaurar esa herida que llevaban los israelitas. Entonces, el 14 de mayo, en el año 1948, se realiza esta declaración de independencia de Israel, donde hace esa brecha a la primera guerra árabe-israelí, eh, y empieza a crearse esa coalición de países árabes como Egipto, Siria, Líbano, Irak y Jordania que no reconocían a Israel como un Estado. Pero pese a que Israel apenas empezando y ser reconocido como un Estado no tenía los recursos, aún así ganó esa primera guerra gracias al apoyo internacional de la organización militar de Hagana, futura Fuerza de Defensa de Israel. Entonces, en la llamada catástrofe, más de 700 palestinos fueron expulsados y huyeron de sus hogares. Se convirtieron en refugiados en países vecinos como el Líbano, Jordania, Siria, Gaza, y muchas aldeas palestinas fueron destruidas y despobladas por los judíos. Entonces vemos como desde ese odio, desde ese resentimiento de ser desplazados, actuamos de la misma manera como fueron con nosotros. Y así empiezan las guerras internas entre entre estos dos pueblos. Y así, después de la declaración de Israel en 1948, quedaron tensiones con todos sus vecinos árabes. En los años siguientes hubo choques militares y refugiados palestinos sin solución. Egipto, liderado por Gamal Abdel Nasser, emergía como líder del mundo árabe, con un discurso nacionalista y anti-israelí. Los palestinos, en cambio, estaban en campamentos de refugiados y comenzaron a organizar guerrillas, con ataques desde Gaza, Cisjordania y Siria. La ONU, al ver esto, había desplegado fuerzas de paz en la península de Sinaí tras la crisis de Suez. Recordemos que en 1956 los países vecinos, Egipto, Siria, Jordania e Irak, no aceptaban pues como la creación del Estado israelí, y estalla la crisis del Canal de Suez, donde Israel, junto a Francia e Inglaterra, atacan a Egipto y toman ese canal importante donde se hacían conexiones comerciales. Pero la movilización militar
árabe, en mayo de 1967, Egipto expulsa a las tropas de la ONU del Sinaí y movilizó su ejército hacia la frontera con Israel. Siria y Jordania se sumaron a la alianza militar contra Israel. Egipto cerró el acceso al Golfo de Aqaba, impidiendo a Israel usar el puerto de Eilat. Su única salida era el Mar Rojo. Israel, al ver esta situación, consideró esto un acto de guerra. Pero los países árabes declaraban abiertamente su intención de borrar a Israel del mapa, nuevamente otra persecución que vivía el pueblo. La guerra duró solo 6 días, pero cambió el mapa de Medio Oriente. Primero, el ataque preventivo a Israel, el 5 de junio. Israel lanzó la Operación Focus. Destruyeron la mayor parte de la aviación egipcia en el suelo. Esto le dio superioridad inmediata. Después vemos el frente egipcio en Sinaí. Israel avanzó rápidamente y ocupó la península de Sinaí y la franja de Gaza. Entonces, Cisjordania y Jerusalén del Este es el frente y Jordania se unió al conflicto, pero Israel derrotó a su ejército y ocupó a Cisjordania, incluyendo a Jerusalén del Este, recuperando la ciudad vieja y el muro de los lamentos. En el frente sirio, en los altos de Golán, en los últimos días Israel atacó a Siria y tomó el estratégico territorio de los altos de Golán, desde donde Siria bombardeaba el norte de Israel. Para Israel la conquista de Jerusalén de este fue histórica. Controlaron por primera vez la ciudad vieja y el muro de los lamentos desde 1948. En conclusión, el conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más largos, complejos y dolorosos de la historia contemporánea. A pesar de que haber tomado territorios y haber ganado prestigio, haber ganado en esa guerra de los 6 días, fue el pilar para que hoy en día sigan peleando por esa identidad. Este conflicto tiene raíces históricas, religiosas, políticas, territoriales que se entrelazaban desde la antigüedad, desde ese desplazamiento del Imperio Romano, desde no tener un territorio en el Imperio Turco Otomano, el desde una falsa promesa que le hace Francia e Inglaterra desde el llegar a Palestina, esperando compartir el territorio, pero sin ellos saberlo, porque es que ellos no sabían que tenían que compartir ese territorio, llegan y los países o las culturas que ya estaban en estos territorios no reconocerlos, empieza esa persecución discriminatoria desde el posicionamiento de Adolfo Hitler y ya al ver esa herida que llevaban, les asignan un territorio que tampoco era de ellos, tampoco pertenecía porque ya había una identidad, ya había una cultura, ya había una tradición y empezar y llegar, construir y seguir en guerra. Pero por otro lado, los palestinos, que en este caso eran los árabes, los musulmanes y cristianos que habitaban en esta tierra por siglos, que era su identidad, fueron despojados. El desplazamiento masivo y la pérdida de su territorio, quedando con muchos refugiados en países vecinos, abajo de la ocupación militar de Israel, tampoco tiene nombre, porque hoy en día se sigue viendo esa misma situación. Israel se llenó de odio. Israel no tiene una identidad. Podríamos decir que Israel tiene un trastorno de personalidad,
por no haber tenido un padre, no haber tenido una madre, no haber tenido una herencia, unas costumbres, y por eso esa necesidad de también de destruir, pues han sufrido como pueblo. Eso mismo, esa destrucción, ese conflicto ha trascendido de lo local para convertirse en un problema internacional, donde potencias mundiales y organismos como la ONU han tratado de intervenir sin lograr una paz duradera. Las resoluciones internacionales, aunque llaman a la creación de dos estados y el reconocimiento mutuo, no se ha implementado plenamente. Israel busca su seguridad y legitimidad en un territorio históricamente disputado, por esa falsa promesa, por ese error que comete Francia e Inglaterra al prometerles un territorio que ni a ellos le pertenecía. Y Palestina exige soberanía, justicia y el derecho a un Estado propio, a recuperar su tierra, a seguir donde habían hecho sus cimientos. Esto no es solamente una lucha o una disputa por territorios, es por una identidad, una memoria histórica y un derecho a existir. La falta de diálogo real, las heridas del pasado que resurgen en nuestras acciones, y las posturas radicales de ambas partes han impedido una solución. La paz no solo será posible cuando los israelitas y los palestinos puedan reconocerse mutuamente como pueblos con el mismo derecho a vivir libres y seguros en la tierra que ambos ellos consideren suya. Pero va a faltar años, van a faltar años para que alguno de los dos deje de existir. Esta fue la línea del tiempo del conflicto que hoy en día seguimos viviendo, porque como mencionaban, es un conflicto que lleva más de 10, 20, 30 años, más, y que por ahora no va a terminar. Pero igualmente, pues agradezco por tomarte el tiempo de escuchar esta línea del tiempo, eh, conocer un poquito sobre el trasfondo que, que, que sí ha vivido en estas décadas, en estos siglos, y que por ahora esperamos que estos pueblos se cansen y digan ya no más y puedan, como se mencionaba, reconocerse. Pero no reconocer al otro, yo te reconozco como Palestina, no. Reconocerse como territorio, cada uno. Porque siento que esa necesidad de que todo el mundo te reconozca hace perder tu identidad y es algo que no han tenido. Entonces, esperamos que puedan pues como tener esa identidad y que ellos puedan aceptar esa identidad como pueblo. Pero es un proceso que va a llevar muchos años seguramente, que la guerra va a seguir existiendo y que hasta que ya no aguanten más, despierten, se darán cuenta de esa identidad y de esa memoria que va a empezar a nacer, va a empezar a crearse. Pero desde esa paz y esa tranquilidad. Igualmente agradezco. Excelente noche.